darle continuidad a lo que hemos estado trabajando, la Escritura dice que no es con espada, no es con fuerza. No sé si alguna versión diga no es con ejército, no he encontrado alguna versión así. O lo que no es espada, no es con fuerza ni con ejército. Entonces al corito le agregaron espada, porque había un corito que decía así, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, pero originalmente dice no es con fuerza ni con ejército. Y eso le dice el Señor a Zorobabel. Voy a decirlo de esta manera, para realizar la obra, el Señor le dice, para hacer mi obra, para llevar a cabo mi plan, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque definitivamente la iglesia no podemos llevar a cabo el plan de Dios, la expansión, como se viene ahorita mostrando, enseñando, no se puede llevar a cabo definitivamente sin el Espíritu Santo. O sea, es con el Espíritu Santo que se lleva a cabo esta obra maravillosa. De hecho, al ver las Escrituras, vemos a Cristo cuando empieza su ministerio aquí en la tierra, a los 30 años, Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, entonces fue guiado por el Espíritu para hacer todo lo que hacía. De hecho, hasta para ir 40 días al desierto, dice, fue llevado por el Espíritu. Unas versiones dice, fue impulsado por el Espíritu. Entonces, aquel que no se deja guiar por el Espíritu, pues la pregunta sería, ¿será que mora el Espíritu dentro de esa persona? Si alguien no se deja guiar por el Espíritu, o no se deja dirigir por el Espíritu. Porque todo ya es, por eso se llama, por eso Romanos 8 le llama o enseña esta parte, viviendo conforme a la carne o viviendo conforme al Espíritu. O sea, alguien puede vivir así, puede vivir conforme a la carne, eso sería dirigido por su carne o dirigido por el Espíritu Santo. O sea, más de alguna de esas dos maneras estamos nosotros, todos. La pregunta es, ¿quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos está guiando en esta vida? Pero todo lo que se realiza en el plan de Dios y en la obra de Dios, siempre va a ser por medio del Espíritu Santo. Entonces, quiero darle continuidad a lo que la semana pasada estuvimos viendo, porque veíamos que el estar llenos de su Espíritu, el que more en el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, a eso se le llama estar ungido. ¿Cómo se le llama cuando el Espíritu Santo mora en alguien? Aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios está ungido. Así se le llama. O sea, por eso primera de Juan 2 dice, vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, todo nacido de nuevo debe tener la unción del Santo, o sea, debe morar el Espíritu Santo en él. Y al tener la unción del Santo, por tener la unción del Santo, la Escritura le llama ungido. A eso le llama la Escritura ungido. Entonces, ¿para qué hemos sido ungidos? Me gusta mucho y lo vamos a ver ahorita en Lucas 4:18. ¿Para qué hemos sido ungidos? La semana pasada vimos ese para, por cuanto me ha ungido para. ¿Qué hace un ungido? Ese para me muestra el propósito de esa unción en mi vida. Ese para me dice el por qué Dios puso su Espíritu en mí para realizar entonces la obra y el plan de Dios. Leamos Lucas capítulo 4, verso 18 y le damos continuidad a lo que el Señor ha venido entonces trabajando en nuestras vidas. Lucas capítulo 4, versos 18 al 21, dice
la palabra del Señor. Si se da cuenta, la misma porción de la semana pasada, solo que la semana pasada la leímos en Isaías 61. Ahora, Cristo dice que va ese día sábado a la sinagoga, le dan el rollo del libro de Isaías y va a esta escritura justamente. Él está leyendo esta escritura, si usted lee los versos 16 y 17, dice que tomó el rollo de Isaías y leyó esto. ¿Qué es lo que leyó Cristo? Leámoslo en el verso 18. Dice, el Espíritu del Señor, en algunas versiones dice, el Espíritu de Jehová, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿por cuanto qué? Por cuanto me ha ungido para, ahí viene el para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A ver, y enrollando el libro, no dice cerrando el libro porque el libro le llamaban al rollo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y en el verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso dije, ¿a dónde acudió el Señor cuando le dieron el libro de Isaías? Él, bueno, toda la escritura, él mismo dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En Moisés, en los Salmos y en los profetas. En toda la escritura, por supuesto, está ya escrito lo que Cristo iba a venir a hacer a esta tierra. Detalles aún tan pequeños como cuando está en la cruz, dice, y dijo, tengo sed. Y dice, esto dijo para que se cumpliera la escritura, lo que decía de él. Entonces, si algo cuidó Cristo siempre fue ir a las escrituras y ver que se cumpliera exactamente en su vida lo que estaba escrito de él. Y algo que él lee acá, o lo que vemos acá, que él menciona, es esta verdad de que no podía realizar la obra de Dios, no podía llevar a cabo el ministerio que Dios le encomendó aquí en la tierra sin el Espíritu Santo. Versos antes, ahí en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 1, vemos cómo dice que el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, él fue lleno del Espíritu Santo. Ahí en Lucas también, anterior a esto, dice que él, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Pero cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, entonces, ¿quién es un ungido? Dijimos la semana pasada. Un ungido es aquel quien tiene al Espíritu Santo. Aquel que no tiene al Espíritu Santo, pues no se le puede llamar ungido. El propósito por el cual el Señor nos ha ungido, ¿cuál es? Dice, por cuanto me ha ungido, y hay un listado ahí muy grande. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres, o sea, predicar las buenas nuevas de salvación. Hace 8 días estuvimos viendo varios aspectos que tienen que ser evidentes en un ungido. El primero que encontramos acá, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar las buenas noticias. ¿Cómo sabemos usted y yo que alguien está ungido? Que en alguien mora el Espíritu Santo de Dios. Pues aquí ya vimos uno, lo mencionamos la semana pasada. Dice, es alguien que evangeliza, es alguien que predica las buenas nuevas de Jesucristo. El que no está ungido no tiene el menor interés en hacerlo. Y si lo hace, pues no lo va a hacer bien.
¿Qué más también hace un ungido? Me ha enviado, dice, a sanar a los corazones, a sanar a los quebrantados de corazón. Esto no es físico, esto es espiritual. El ser humano se puede ver tan sano físicamente, pero tan quebrantado en su corazón. Cautivo muchas veces del pecado, porque dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, hablando de ceguera espiritual, a poner en libertad a los oprimidos, que eso es muy común en el ser humano, y por supuesto a predicar el año agradable del Señor. Pero me gusta cómo termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cómo me gustó unas palabras que dijo una vez el apóstol Abraham: yo voy a morir hasta que se escriba, hasta que se cumpla lo último que está escrito de mí. Cristo también murió hasta que cumplió, ¿qué cosa? Lo último que estaba escrito de él. No muramos nosotros sin antes cumplir todo lo que está escrito de nosotros. No estoy hablando de aquellos que dicen, este era su propósito, este vino para eso, él vino para ello, este vino para aquello. No, eso es lo que nosotros creemos para lo que venimos. Estoy hablando lo que dice la Escritura. ¿Para qué usted y yo venimos a esta tierra? Para que se cumpla todo lo que está escrito de nosotros ahí, por supuesto, ahí en la palabra de Dios. No muramos antes de que, no muramos sin antes cumplir todo lo que la Escritura dice de usted y de mí. Pero pastor, yo no encuentro mi nombre, ahí no dice Robinson, ahí no dice Ángel, ahí no dice que Douglas. No, oiga, pues, ahí dice Cristo. Y entonces, usted y yo, ¿en quién estamos? Usted y yo estamos en Cristo. Entonces, si esto estaba escrito de Él, entonces esto también está escrito ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Entonces, revisemos qué es lo que está escrito de nosotros. Pero el aspecto a resaltar acá no solo es para qué fuimos ungidos, sino que lo primero que debemos de revisar y debemos de entender es que usted y yo sí o sí debemos de estar ungidos por el Señor. Como lo dice allá en Primera de Juan 18, cuando dice en el Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis, está afirmando, pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo. ¿Cuántos podemos decir esto? Oiga cómo dice Primera de Juan 2:18. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Juan? Afirmando lo que usted y yo tenemos. Que tenemos, dice. Pero vosotros, ¿qué cosa? Tenéis la unción del Santo. ¿Con qué seguridad podemos usted y yo decir, pero yo tengo, ¿qué cosa? La unción del Santo. Es que si no tengo la unción del Santo, si no estoy ungido, si el Espíritu de Dios no mora dentro de mí, entonces no está la unción del Santo dentro de mí y no voy a realizar nada, absolutamente nada de lo que Dios me ha mandado a que yo haga. Es que me gusta, y en Isaías 61, como lo vimos la semana pasada, que dije, esto es lo que leyó Cristo, y me gusta cómo la manera en la que lo explica Isaías 61, porque ahí en Isaías 61 muestra qué hace un ungido y a qué lleva el ungido a los demás. Dice en Isaías 61, el mismo verso que leyó Cristo allá en Lucas capítulo 4, en la sinagoga, 800 años antes lo había declarado el profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Por eso le llama el ungido de Jehová. Esa unción viene de parte del Señor. Dice, por cuanto me ungió Jehová,
me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, eso es lo que hace el ungido. Da libertad a los cautivos, a los oprimidos, sana a los corazones quebrantados, da vista a los ciegos, les da manto de alegría en lugar de ceniza. Me gusta esa parte de ahí. A los de espíritu angustiado les da manto de alegría, a los afligidos les da, ¿qué? Dice, gloria. O sea, muestra, me gusta porque está mostrando cómo quedan los afligidos. Aquel que era afligido, aquel que estaba angustiado de espíritu, ahora termina diferente. Me gusta porque dice, ese trabajo es lo que hace un ungido en una persona que está en un estado como ese. Espíritu angustiado, quebrantado, ciego, abatido. El ungido viene y lo pone en un estado diferente. Pero ¿para qué lo puso en un estado diferente? O sea, sacó a toda esa gente de donde estaba, del estado en el que se encontraba. Y dice en el verso, al final del verso 3. A estos que este ungido les cambió su estado en el que estaban, y ahora los tiene en un estado diferente, a estos se les va a llamar como árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Una versión dice, estos serán árboles de justicia y plantío de Jehová para que Dios muestre su gloria por medio de ellos. O sea, se les transformó, el ungido los transforma, les cambia su estado y ahora están listos, ¿para qué? Para que estos que antes era un estado diferente y ahora es un estado muy bueno, a partir de estos empieza entonces el Señor a mostrar, ¿qué dice? Su gloria a los demás. Lo voy a explicar de esta manera. Por eso, todo discipulador debe de estar ungido para discipular. El discipulador que no entiende la unción que está sobre él, solo está dando lecciones. El discipulador que no ha entendido que es el ungido de Jehová y que el Señor le ha encomendado un grupo de personas para transformarlas, pero no ha logrado el objetivo, no ha transformado a esta gente, siguen en su misma condición, siguen con espíritu de amargura, siguen afligidos, siguen con sus mismas cosas. Ya van ¿qué? 5 años, 7 años y están en el mismo estado. A ver, la verdad es que ahí no hay un discipulador que sea ungido de Jehová. Sí, mire, pastor, pero no se puede. Fíjese que un día llegan, otro día no llegan. Mire, uno les dice esto y no lo hacen. Y mire, no se conectan. Y mire, puedo decir muchas cosas. Puedo obtener muchos argumentos y decirlos. Pero la verdad es de que ahí entonces no hay un ungido de Jehová que esté logrando el propósito de Dios en la vida de esas personas. Vimos el domingo pasado, a David, dice, fue ungido y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Luego está huyendo de Saúl, que Saúl lo quería matar. Y dice la escritura que en una cueva, en la cueva de Adulam, se fue a esconder David. Y cuando se enteraron 400 gentes, se fueron a meter a la cueva con él. Pero ¿en qué estado iba esa gente? ¿Cómo dice de estos? Amargados, angustiados, endeudados y afligidos. Mire
qué gente la que le llegó el estado en el que estas personas iban. Pero David sí entendió cuál era su estado. Que andaba huyendo de que Saúl lo quería matar. Pues es cierto. Pero él no dijo, miren ustedes, yo con mis problemas y ustedes trayéndome más problemas. Yo escapando que no me mate el rey Saúl. Y ustedes todavía uniéndose a mí como que no fuera, como que fuera poco lo que me está pasando. Sin embargo, a pesar de la situación en la que se encontraba David en ese momento, en esa cueva, sacó del estado a toda esa gente. Más adelante le llaman los valientes de David. O sea, los transformó, los vació, les sacó la amargura, la aflicción de espíritu, los convirtió en guerreros y más adelante dice, los valientes de David. No eran 100, no eran 10 en un grupo de comunión familiar, eran 400. Y 400 en un estado muy feo. Pero los convierte, ¿en qué los convirtió? Basándonos en esta escritura, en el verso 3, los convirtió en árboles de justicia, los convirtió en plantío de Jehová, para que Dios mostrara su gloria a través de ellos. ¿Está claro lo que debemos hacer como ungidos? Pregunto. ¿Ya podemos llamarnos plantíos de Jehová o árboles de justicia para mostrar la gloria de Dios? No se queda ahí, por supuesto. David no se quedó con los 400 que lo acompañaron en la cueva de Adulam. Bueno, ustedes miren, ya están libres, ya no hay amargura en ustedes, ya no están endeudados, ya pagaron sus deudas. Yo ya hice mi trabajo, así es de que les vaya bien. Regresen a su casa ahora. Vivan diferente. No es solo eso. La iglesia hemos pensado que la transformación es solo para eso. Y mire, pastor, gracias a Dios yo ya no soy el mismo de hace 5 años, de hace 10 años. Ya fui transformado, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago nada de eso que hacía antes. Mire, ahora vivo rectamente. Y hay gente que cree que solo es eso, solo vivir nada más rectamente. No estoy diciendo que sea malo. Gloria a Dios, si alguien ya se ve transformado, ya hace las cosas diferentes, ya cambió su manera de pensar, ya cambió su manera de hablar, ya cambió su manera de vivir. Ahora es una persona muy honesta, muy recta, temerosa de Dios. Excelente, gloria a Dios por ello. Yo sé que el discipulado hace eso. Yo sé que el discipulado nos lleva a esto, a la expresión de la imagen de Cristo en nosotros, a expresar a Cristo en nosotros. Gloria a Dios por ello. Definitivamente tiene que pasar eso. Pero David no se quedó solamente con ellos o con eso. Bueno, yo ya los transformé, gracias a Dios ya no tienen deudas, ya no están amargados, ya no están afligidos. Gracias a Dios por el trabajo que ya hice con ustedes. Pueden regresar a sus casas, váyanse tranquilos y vivan tranquilos el resto de sus vidas. No. Yo les diría, ese es el primer para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los corazones quebrantados, a los oprimidos. Ese primer para ya se logró. Ese primer para, que es el propósito por el cual fui ungido, ya se logró. Estoy hablando de David ahorita. David entendió esa parte. Ya están todos transformados, ya están todos vaciados de su amargura, ya están todos libres de su aflicción. Ahora viene el verso 4. ¿Qué hacen estos que fueron libres? ¿Qué hacen estos que ahora ya no están ciegos espiritualmente? ¿Qué hacen estos que ahora ya no están quebrantados en su corazón?
Ya no son oprimidos por el diablo. ¿Qué hacen estas personas ahora? Veamos el 4, por favor. El 4 dice que estos, que ahora están en un estado diferente, reedificarán ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y esta es la tarea más grande que hay. Porque esto ya tiene que ver con naciones. Si hablamos de política, si hablamos de finanzas, si hablamos de familia, si hablamos, la sociedad está, la sociedad está en ruinas. La sociedad está asolada, la sociedad está arruinada. La sociedad está en escombros. Oh, pastor, ¿cómo va a pensar? Así está la sociedad. Me gusta mucho la última parte, los escombros de muchas generaciones. Puse un ejemplo la semana pasada, creo que puse 2 ejemplos, la familia Estrada y la familia Oliva, ponía ejemplo. Pero puede ser cualquier ejemplo, pues, o sea, nada más como ejemplo. Tatarabuelos mujeriegos, abuelos practicando hechicería, padres viciosos de toda clase de vicios. Es fácil ver familias, el abuelo no tuvo una familia estable, mi bisabuelo tampoco una familia estable, mi papá no tuvo una familia estable, yo soy el hijo de la 5ª mujer de mi papá, te ponen un ejemplo nada más. Dígame qué viene cómo vienen las generaciones ahí. Aparte de que vienen en decadencia, me gusta el término que usa la 60. Escombros de muchas generaciones. Generaciones que si revisamos cada generación, lo que vamos a encontrar son escombros. Por cierto, ¿cómo dirá otra versión? ¿Qué son escombros? ¿Qué son escombros? Lo voy a leer en la NBV. Repararán las ciudades que hace largo tiempo fueron destruidas. Pero ahí no nos dice que son escombros, pero escombros es lo que dice hermano Félix. Se cae un edificio, se cae una casa. A todos los restos que quedaron ahí tirados, a eso se le llama escombros. Y me llama la atención porque dice escombros de generaciones. Los escombros de muchas generaciones. A ver, no puede, mejor lo voy a decir así, seguir nuestras familias y las generaciones que vienen, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos, no pueden seguir viviendo en escombros. Digámoslo de una manera más clara. Si mis hijos, esta versión está buena que pusiste ahí, restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Esa palabra está buena, devastada. Pero iba a poner el ejemplo. A ver,
que sigan los escombros en mi familia sería, y lo voy a decir de esa manera, si mis hijos fracasaran en sus matrimonios, en su familia, estoy hablando ya después de mí. Oiga este. Quiere decir que ahí sigue Satanás devastando. Quiere decir que ahí seguiría una familia más en escombros. Pero si los hijos de mis hijos también fracasan en su matrimonio, o sea, los escombros seguirían de generación en generación. Estoy poniendo un ejemplo. Hay más. Si mi familia, mis hijos, estoy hablando de generaciones, continuara en ellos pobreza y vivieran en pobreza, y mis nietos siguieran viviendo en pobreza, ahí se iría haciendo 2 generaciones más devastadas y 2 generaciones más que seguirían viviendo en escombros. Ayúdeme, ¿qué otro ejemplo? Para entender bien. ¿Qué otro ejemplo? Vicios. Si mis hijos tienen vicios y mis nietos siguen los mismos vicios, oye, hay toda clase de vicios, ¿verdad? Ustedes, hay gente que va a dejar todo su dinero a los casinos, por ejemplo. Hoy está de moda ya esos en las ciudades. Hay gente que se queda sin dinero por ir a dejar todo su dinero ahí. Se vuelve una necesidad de la persona y un vicio de estar yendo a dejar su dinero y a dejar su dinero y nunca tiene nada y vive en escombros. Entendamos esa palabra, escombros. Hay muchas cosas más, enfermedades, arrastrando enfermedades. Podríamos mencionar cuántos ejemplos acá. Ahora, el ungido que hace, reedifica ruinas antiguas, levanta los asolamientos primeros, restaura las ciudades arruinadas, pero no solo eso. A ver, los escombros de muchas generaciones, detiene eso. Las generaciones siguientes de todo aquel que ya nació de nuevo y que un ungido lo estuvo guiando y lo estuvo dirigiendo y lo estuvo vaciando y lo estuvo llevando a la transformación, las generaciones de esa persona no pueden seguir iguales. Deben ser generaciones transformadas, deben ser generaciones temerosas de Dios, deben ser generaciones que muestren la gloria de Dios, deben ser generaciones que muestren verdaderamente a Cristo de una manera integral. O sea, ese es el resultado del trabajo que hace un ungido de Jehová. Por cuanto me ha ungido para. Pero si nuestras generaciones siguen gente oprimida, gente quebrantada, gente amargada, gente cautiva del pecado, si todavía sigue gente con esos indicadores que muestra ahí Cristo en Lucas 4, si en nuestras generaciones siguientes vemos todavía personas así, entonces no hemos hecho el trabajo realmente de un ungido. Si en un grupo de comunión familiar todavía pasan los años y tenemos gente así, no hemos hecho la tarea realmente de un ungido de Jehová. Porque mientras estos estén así, estos tampoco van a poder restaurar a las demás generaciones. Mientras estos sigan en el mismo estado que se encontraban antes,
¿cómo van a poder sacar estos a los demás del estado que están las demás personas? Entendamos bien ese para. El primer para es transformar a esa gente, el propósito por el cual me ungió, vaciarlos para que estos estén listos, para que ellos también realicen, o lo digo como dice la escritura, reedifiquen las ruinas antiguas, restauren las ciudades asoladas o arruinadas o devastadas por muchas generaciones. Pero regresemos a estar, a entender qué es estar ungidos entonces. A ver. La semana pasada explicaba esto y está bien claro ahí en 1 de Samuel capítulo 15. Vaya conmigo, por favor. 16 sería. Primero de Samuel 16. Leamos el verso 12. Primero de Samuel 16, 12. Dice, envió pues por él, bueno, voy a mencionar el contexto, llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí con el papá de David para ungir a David. Pero no era ninguno de ellos. Entonces el 12 dice, envió pues por él, o sea, por David, le hizo entrar, era rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, ¿y qué? ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? Levántate y úngelo. Levántate y úngelo. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué vino sobre David cuando lo ungieron? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora David es el ungido de Jehová. Pero ¿por qué estoy leyendo esto? Vaya al verso 14. Siguiente verso. El Espíritu de Jehová, fíjese que en 1 de Samuel 10, Dios ya había ungido a Saúl primero como rey. Sobre Saúl, dice 1 de Samuel 10, vino también el Espíritu de Jehová con poder y hasta profetizó. Ahora era Samuel, el rey Saúl, el ungido de Jehová. Cuando Saúl quería matar a David, David dice, Dios me guarde tocar o hacerle daño, ¿a quién? Al ungido de Jehová. ¿Cómo miraba David a Saúl? Como el ungido de Jehová. Pero en el verso 14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjese que en el capítulo 10, Saúl fue ungido, igual que David en este capítulo. En ambos vino ¿qué? El Espíritu de Dios. Pero David sí entendió el por qué fue ungido.
David sí entendió el propósito de la unción sobre él. Saúl no entendió el propósito de la unción sobre él. ¿Y qué pasa cuando no entendemos el propósito de la unción? Hay mucho hijo de Dios que no le ha dado la importancia al ser portador del Espíritu Santo. Hay mucho hijo de Dios que no se ve como el ungido de Dios. Hay mucho hijo de Dios que no le da importancia a la presencia de Dios en su vida. Saúl fue alguien que no le dio importancia a la presencia de Dios. Y cuando alguien no le da importancia a la presencia de Dios en su vida, ¿qué sucede? A ver, me gusta el cambio porque dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue ungido, pero en el 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué significa que el Espíritu de Jehová se aparte de alguien? ¿Y por qué se aparta el Espíritu de Jehová de una persona? ¿Qué hace que el Espíritu Santo se aparte de nosotros? Es que Saúl no entendió ese propósito por el cual Dios lo ungió. Es que empecé mencionando allá en Zacarías, no es con fuerza, no es con ejército, hablando de la realización del plan de Dios, más con qué dice, más con su Santo Espíritu. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si alguien quiere hacer la obra de Dios, pero lo quiere hacer con sus propias fuerzas? ¿Lo quiere hacer qué? Con su criterio. Lo quiere hacer a su manera. ¿Qué pasa cuando alguien quiere hacer la obra de Dios, pero no está el Espíritu Santo en esa persona? Lo va a hacer con intento humano. Lo va a hacer de manera diferente, lo va a hacer como mejor le parezca. Lo va a hacer diferente a como Dios quiere. O sea, los resultados no van a ser los resultados que Dios espera de nosotros. La pregunta aquí sería, ¿hemos estado haciendo la obra de Dios? Lo voy a decir diferente mejor. ¿Será el Espíritu Santo haciendo la obra de Dios en nosotros? O sea, al realizar la obra de Dios, ¿ha sido el Espíritu Santo actuando en nosotros? ¿O lo hemos intentado hacer sin el Espíritu Santo? Lo hemos hecho sin dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y todavía, o peor aún, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Hubo cambio de qué? De espíritu en él. Se sale el Espíritu Santo, lo abandona el Espíritu Santo. Y cuando ya no está el Espíritu Santo en alguien, se vuelve ¿qué? Vulnerable. ¿Qué más? Las puertas están abiertas, se queda vacío. Entonces viene ¿qué cosa? Cualquier espíritu malo y habita dentro de esa persona. Porque ya el Espíritu de Jehová dice, ¿qué cosa? Se apartó, en este caso de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dije primero, entendamos el propósito por el cual el Señor puso su Espíritu en nosotros. Entonces, todo ungido de Jehová
todo nacido de nuevo, ¿qué debemos estar haciendo? Predicando las buenas nuevas. ¿Qué más debemos estar haciendo todo hijo de Dios? Sanando, dando vista a los ciegos. ¿Qué más? Sanando a los corazones quebrantados, dando libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los amargados de espíritu, transformando a esa gente. O sea, esa debe ser la tarea normal de un ungido de Dios, de un nacido de nuevo. Dije, lo estoy haciendo primero, y dos, si lo estoy haciendo con dirección del Espíritu o lo estoy haciendo a mi manera. U otra cosa sería, o no la estoy haciendo. El asunto es que cuando yo no hago lo que Dios dice, o lo hago de manera diferente, o lo hago a mi manera, ¿qué sucede? Entonces el Espíritu se aparta de mí, dice, bueno, no quiere, no se deja guiar, no hace lo que yo le digo, hace lo que él quiere. Dice, yo aquí estoy de más. Entonces yo aquí no tengo ninguna función. Entonces, ¿qué hace el Señor? Viene y aparta su espíritu de aquel que había sido ungido por el Espíritu. Ahora el Señor viene y lo quita. Esto es el capítulo 16. Veamos el capítulo 15. Me llamó la atención una porción de ahí del capítulo 15 y quiero mostrársela. Verso 11. En el contexto, lo lee usted despacio en su casa. Dios le dio una comisión al rey Saúl. ¿Cuál fue la comisión? Matar a todos los, o desaparecer a todos los amalecitas. Destruirlos, desaparecerlos. Como siempre, Saúl no hizo caso. Saúl dejó vivo al rey, dejó vivo al ganado más gordo, agarró el botín. Bueno, no hizo como Dios le dijo. Vea conmigo el verso 10 y el 11, dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, a ver, esto es bien tremendo. Mire cómo dice Dios cuando unge a alguien, cuando pone su espíritu sobre alguien, y este alguien no responde de la manera que tiene que responder. ¿Cómo dice Dios? Me pesa. ¿Cómo dice? Me pesa. No sé cómo dirá otras versiones. Ayúdenme en otras versiones. Si tiene otra versión ahí, porque quiero leer algo acá en esta parte. Me pesa haber puesto rey a Saúl. Por rey a Saúl. Lamento, me arrepiento. Como diciendo, ¿y yo qué estaba pensando pues cuando puse mi espíritu sobre este? A esa parte voy ahorita. Ajá. Pero mire qué dice. A ver pues, allá donde vimos ahorita, el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl. Para entenderlo más claro, en el capítulo 10, Dios puso su espíritu en Saúl. En el capítulo 16, Dios quita su espíritu de Saúl. Allá en el capítulo 10, Dios ungió a Saúl con su espíritu. En el capítulo 16, Dios quita su unción del rey Saúl. ¿Pero por qué la quitó? Me gusta tanto cuando Cristo menciona allá en Juan 17, permanezcan en mí y yo en ustedes. Hay dos vías ahí. Él dice, ustedes permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. ¿Por qué estoy mencionando esto? Oiga
Oiga la siguiente parte. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué es eso? Se ha vuelto en pos de mí. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Me pesa haber hecho rey a Saúl. Oiga esto, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Hay un verso allá en Romanos capítulo 8, no sé qué versión es la VBL, me gusta cuando dice, el Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu. El que está ungido por Dios es aquel que Dios puso su espíritu en él, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo queda como unido a mi espíritu. ¿Dónde está ese versículo, Romanos 8, qué? A ver, en la VBL creo que está. Romanos capítulo 8. Si lo leo, si lo encuentro, se lo leo ahorita de una vez. Romanos 8:16 en la BLP. Biblia la palabra, creo que es esa BLP. En esa versión dice, y ese mismo espíritu, hablando del Espíritu de Dios, es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Ah, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando somos ungidos? Viene y dice, ¿se qué? Se une a mi espíritu. El ungido de Dios está unido el Espíritu Santo con su espíritu. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Dios puso su espíritu en Saúl, pues obviamente el espíritu de Dios quedó unido al espíritu de Saúl. Pero veamos, pues, ¿cómo dice Dios? Dice, Él se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche, dice, estuvo rogando al Señor. Pero póngame atención a eso. Dígame, ¿qué puede hacer uno como ministro cuando alguien se aparta cuando el espíritu de alguien se aparta del espíritu de Dios? Samuel rogó toda la noche, pero Dios le dice, no, es que ya él se apartó de mí. O sea, yo voy a decirlo de esta manera, yo hice que mi espíritu se uniera a su espíritu, pero él no quiere estar unido a mi espíritu. Se apartó de mí. ¿Qué hace que mi espíritu se aparte del Espíritu Santo? ¿Qué lleva a apartar, a separarse? Él se separó de mí. ¿Qué lleva a un hijo de Dios? Separarse de Dios, pero empieza esa separación desde el interior, donde mi espíritu se separa del Espíritu Santo. Ahí dice claramente, ¿qué dice? No ha cumplido mis órdenes. Cuando yo desobedezco, cuando yo no hago conforme a la palabra, cuando no procedo conforme está escrito, claro, hay un montón de pecados ahí, de rebelión, de obstinación y menciona un listado más abajo. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Cada vez que usted y yo no obedecemos al Señor, en nuestro interior está pasando algo. Mi espíritu se separa del espíritu
y no se deja gobernar por el Espíritu Santo. Cuidado. Mi espíritu se aleja del Espíritu y no obedece. Ya no está mi espíritu oyendo al Espíritu de Dios. En Saúl empezó así. Dios le dio instrucciones claras a través del profeta Samuel, pero él solo hizo la mitad. Cuando ya no estoy haciendo con exactitud conforme Dios me está mandando, ahí está pasando algo en mi interior. Mi espíritu se está alejando, separando del Espíritu de Dios. Por eso tan lindo ese de la BLP de Romanos capítulo 8. El Espíritu unido al nuestro. El ungido de Jehová, el Espíritu de Dios está unido a su Espíritu. Está escuchando al Espíritu de Dios. Está atento a lo que el Espíritu de Dios le está hablando en cualquier momento. Pero si ya no lo estoy escuchando, entonces el Espíritu de Jehová, lo voy a decir de esta manera. A ver, Saúl se apartó primero de Dios, o sea, de su espíritu. ¿Qué verso es este? ¿Qué capítulo es este? En el 15. Mejor expliquémoslo conforme al proceso. En el 10, capítulo 10, Dios puso su espíritu en él, para unirlo a su espíritu. En el 15, Saúl ya está mostrando que ya no quiere saber nada del espíritu y se está apartando. Es Saúl apartándose de Dios. Dice, se apartó de mí. En el 16, dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Dios no se aparta de alguien primero. Lo voy a decir de esta manera, Adán ya se había apartado de Dios y todavía estaba ahí dentro del huerto. Adán y Eva se apartaron primero de Dios. Ahora viene Dios y los aparta de él. Saúl se apartó primero de Dios. Dice, él se apartó de mí. En el 15, en el 16 dice, como él se apartó de mí, ahora yo también, ¿qué cosa? Me aparto de él. Hay muchas razones ahí, pero una de ellas es por no hacer conforme el Señor dice. En la Dios habla hoy, dice, no ha cumplido mis órdenes. La NBV dice, porque nuevamente, ese nuevamente me dice que venía ya haciéndolo seguido, nuevamente me ha desobedecido. La NVI no ha llevado a cabo mis instrucciones. La PDT, palabra de Dios para ti, mejor dicho, no cumplió mis mandamientos. La Reina Valera 2015 no ha cumplido mis palabras. No cabe la menor duda de que cada uno de nosotros, desde el día que nacimos de nuevo, fuimos ungidos por el Señor. Lo que dice primera de Juan 2, la unción del Santo está en nosotros. Pero entendamos como dijo Cristo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ese por cuanto me ha ungido. Al poner Dios su Espíritu sobre mí, estoy preparado para. Al depositar Dios su Espíritu sobre mí o en mí, me ungió para realizar su obra, para cumplir su plan, para llevar a cabo lo que Él me diga. Entonces voy a estar atento a lo que Él quiere que yo haga y hacerlo con la dirección del Espíritu. Pero si Él me confió su Espíritu, si Él me ungió, si Él puso su Espíritu dentro de mí,
pero no estoy haciendo lo que Él me dice, o lo estoy haciendo a medias, o lo estoy haciendo de manera diferente, o lo estoy haciendo a mi manera sin dirección del Espíritu, mire el peligro que corremos. ¿Qué hizo Saúl? ¿O qué hizo Saúl? Se apartó del Señor, pero interiormente se separó su espíritu del Espíritu de Dios. Ya no escuchó al Señor. Voy a decirlo de esta manera, como diciendo el Señor, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, quita su Espíritu Santo. Enseñaba ayer a los pastores allá en Santa Lucía, o antier, perdón. Pastores pastoreando, pero ya sin el Espíritu. Pero puede ser discipuladores, discipulando, pero sin el Espíritu. Hermanos, podemos estar haciendo muchas cosas, pero ya sin el Espíritu. Saúl siguió siendo rey 18 años más. Y la gente le llamaba rey. Hasta David lo respetaba y le decía el ungido de Jehová. Sí, pero ya la presencia de Dios ya no estaba en él. Y cuando la presencia de Dios ya no está en alguien, perdóneme la manera que lo voy a decir, solo hace ocurrencias. Solo hace ocurrencias, lo que se le ocurra, lo que él cree, lo que él piensa. Solo vive haciendo cosas, pero ya no son cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Qué delicado es no entender por cuanto nos ha ungido el Señor. Me gusta la claridad de Cristo. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Misión Cristiana al Calvario Escuintla y toda Misión Cristiana al Calvario debemos entender para qué el Señor ha puesto su Espíritu dentro de usted y dentro de mí. Debemos entender para qué el Señor confió su Espíritu, el ponerlo dentro de usted y dentro de mí. No es para sentir temblorcitos, calorcitos, escalofríos. Eso eran aquellos tiempos, cuando no habíamos entendido nada. No es para beneficio nuestro, es para la realización de la obra de Dios. Que somos beneficiados definitivamente, pues, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y lo obedecemos. Vivimos guiados todo el tiempo por el Espíritu de Dios. Pero dice otra vez en Ezequiel, o en Zacarías, perdón, que no es con fuerza, no es con qué, con ejército, sino más con qué dice, con su Santo Espíritu, dice Zacarías 4:6. No es con poder, dice en esta versión, en la VBL, ni con fuerzas, o ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pongámonos de pie, por favor.
Es una palabra muy fuerte. En el 15:26, Samuel respondió a Saúl, mire, le tuvo que decir estas palabras. No volveré contigo, le dice. Porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl, perdón? Desechó la palabra de Jehová. ¿Cómo desechó la palabra de Jehová Saúl? Pero sí hizo una parte. Sí mató a muchos amalecitas. A ver, aprendamos a cuidar detalles. En la palabra de Dios hay detalles que debemos de cuidar. La orden de Dios fue borrar todo, desaparecer a los amalecitas. Ah, no, Saúl viene y deja vivo al rey. Hizo una parte, lo hizo bien. Solo con dejar vivo al rey ya desobedeció, porque Dios le dijo todo. Solo con dejar vivo al rey, digamos, un detalle tan pequeño. Y si algo debemos todos los hijos de Dios hacer es poner atención a lo que el Señor dice. Hace muchos años me acuerdo que iba a venir el apóstol Abraham y mandamos a hacer un púlpito de vidrio. Lo dibujé, a mí me gusta mucho el púlpito alto, no me gustan mucho los púlpitos bajitos, me gustan los púlpitos altos. Entonces lo hice alto, le di 10 centímetros o 15 centímetros más. Y lo diseñé y le digo allá en la vidriería, en la tercera, mire, usted me hace este púlpito. Sí, me dijo. Igualito, sí, me dijo. A ver, revíselo. Sí, está fácil. Ah, bueno. ¿Para cuándo está? El apóstol venía sábado a un seminario ahí en el salón del técnico. Yo lo necesito para viernes. Ah, vaya, se lo tengo el viernes, me dijo. Entonces vengo el viernes. Y mire, lo hizo igual al dibujo que yo le di. El problema es que cuando yo llego, me quedo viendo, bueno, dije, sí tiene la forma que yo le pedí. Le hizo 2 medialunas de espejo. Y le pegó una medialuna aquí y la otra medialuna aquí, así encontradas. De espejo se las hizo. Mire, le dije, pues présteme el dibujo. ¿Dónde están aquí las medialunas? Ah, no, ahí no están, me dijo. Y si no están, entonces usted, ¿por qué se las puso? Ah, porque a mí me gustó. Yo dije, se van a ver bonitas ahí con las medialunas. Pero ¿quién le pidió a usted medialunas? No, pero es que se ve bonito. Mire, pues yo quise agregarle ahí. La verdad que yo no lo miro mal. No, pero ¿quién se las pidió? O sea, nadie le pidió medialunas. Y ese pegamento que usan para vidrio, quitar esas medialunas nos costó un trabajo después. En los detalles, ya sea que le pongamos o que le quitemos. Por eso el éxito de Noé, y Noé hizo todo conforme Jehová le mandó, así lo hizo. No le agregó qué, ni le quitó. No dijo, Señor, muy chiquita esa ventana, un pie cuadrado, Señor, 30 centímetros por 30, muy chiquito, Señor. Esa ventana está ahí arriba. No hacemos una de 5 por 3, una ventana bien grande. Si el Señor así le pidió,
Así lo hizo, no le agregó nada a lo que Dios le dio. Por eso dice otra vez el 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Dónde la desechó? Al no poner atención a los detalles. Y Jehová dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entendamos esto. Cuando el Señor va en una ocasión y busca higos en un árbol y no los encuentra, ahí dice ¿cómo dice? La maldición de la higuera estéril. Pero Jesús Jesús maldice la higuera, dice, el título. Los títulos ya se los pusieron. Jesús lo único que le dijo a la higuera fue, nunca alguien coma fruto de ti. Con esas palabras, nunca alguien coma fruto de ti. Se fueron no sé a dónde, a qué lugar, regresan en la tarde y los discípulos se sorprenden y dicen, la higuera se secó. ¿Por qué se secó la higuera? Porque Jesús la maldijo y todo. Yo no encuentro a Jesús maldiciendo ahí. Lo que le dijo fue, nunca más alguien coma fruto de ti. A ver, le quitó su propósito. ¿Cuál era el propósito de la higuera? Dar higos. Pero como no dio, entonces le dice, ya nadie más coma de ti. Nunca alguien coma un fruto de ti. No estoy diciendo que las higueras piensan y todo, pero solo lo estoy ilustrando. Es una higuera, si a nadie va a comer fruto de mí, ¿qué caso tiene seguir viviendo? Y se seca. ¿Qué hizo con Saúl al desecharlo y al apartar su espíritu de él? Le quitó el propósito. Venías para gobernar al pueblo y para llevar a cabo mi plan. Ya no, Saúl. Cuando Dios quita su espíritu de alguien, le quita el propósito. Pero no lo quita solo por quitarlo. Primero se separó la persona del Señor. Dice el Señor, bueno, se separó de mí, entonces ahora yo me separo de él. ¿Cuándo nos separamos de Dios? Cuando no hacemos lo que Él dice. Porque dice la iglesia de Galacia, de Cristo desligasteis. Estaban ligados a Cristo y ellos decidieron ¿qué? Desligarse, separarse de Cristo. No nos separemos por nada de Cristo. Ay, no, pastor, eso Dios me guarde, ni siquiera lo piense. Jamás me voy a separar de mi Cristo, de mi Señor, de mi Dios. Hay gente muy religiosa que habla así, ¿verdad? Pero ya se separó de qué ratos porque no, desde hace ratos porque no le hace caso. Ay, no, pastor, ¿cómo va a pensar que me voy a separar de mi Cristo, de mi Señor? Ya se separó, si no le obedece, no hacemos lo que Dios dice, o hago una cosa pero otra no, estoy separado de Él. Saúl, él se separó de Dios primero, entonces Dios se separó de él. David se había separado de Dios. Él estaba consciente de que su pecado lo había separado de Dios, pero suplica y dice, Señor, no me arrojes de tu presencia, no separes o no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, David sabía que lo que venía era, ya él hizo su parte, él ya se había separado de Dios. Ahora él sabía que ahora lo que Dios le tocaba era quitar su espíritu de él.
No apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. No me arrojes de tu presencia. Porque él sabía que si el Señor le quitaba el Espíritu, le quitaba el propósito para el cual fue ungido. Si usted y yo nos separamos del Señor al no obedecer su palabra, el peligro en el que estamos es que Él quite su presencia de nosotros. Y al quitar su presencia, quitaría el propósito de nuestra vida. Amén. Entendamos el para, por cuanto me ha ungido, para. Y hagamos todo lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, dirigidos, guiados por su Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. No es obedecer solo unas cosas y otras no. No es hacer unas cosas a la manera de Dios y otras cosas las hago a mi manera. El error de Saúl fue hacer las cosas a su manera. Cuando él metió su criterio, pensó que así era mejor que como lo que Dios había dicho. Dios dijo así, pero a mí me parece mejor de esta manera. Lo voy a hacer así. Cuando alguien empieza a actuar de esa manera, desde ese momento empieza a separarse del Señor. No hay palabras más tristes que pueda escuchar una persona que diga, Dios de él me pesa haberlo escogido. No hay palabras más tristes que pudiera escuchar, que pudiéramos nosotros escuchar, que diga el Señor de nosotros, me arrepiento de haberlo llamado y de haber puesto mi espíritu en él. ¿Cuándo dice Dios eso? Cuando no hacemos lo que Él dice y nos separamos y nos apartamos del Señor. Mantengamos esa unidad del Espíritu en nuestra vida. Por estar ungidos con la unción del Santo, nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios. Aprendamos a escucharlo, aprendamos a ser dirigidos por Él, a ser guiados por el Espíritu. Escuchando, estar atentos al Espíritu de Dios, a cada momento nos está hablando. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando dejamos de oír al Espíritu, empezamos a vivir en la carne. Saúl empezó a vivir en la carne. Y cuando alguien empieza a vivir conforme a la carne, se separa de Dios. Y entonces Dios se separa de él después. Vivir conforme a la carne es vivir separados de Dios, no escuchar a Dios, no estar atentos a lo que Dios dice. Eso es vivir conforme a la carne. Y se empieza por no escuchar a Dios, por ignorar al Espíritu Santo. Y Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para tener comunión con su Espíritu. Dios nos llamó para tener esa comunión directa con su Espíritu. Es que Dios nos habla a través de su Espíritu a nuestro espíritu.
Alguien que no ha nacido de nuevo no puede tener esa experiencia. Pero usted y yo, desde que nacimos de nuevo, estamos habilitados para escuchar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Empiece a escucharlo. Empiece a atenderlo. Empiece a ser dirigido. Empiece a ser guiado por el Espíritu. Eso es vivir conforme al Espíritu. Y entonces entenderemos el propósito para el cual Él puso su Espíritu en usted y en mí. Padre, te doy gracias en esta noche o en esta tarde, Señor. Primero, gracias por confiarnos para ser portadores de tu presencia. Pero toda la iglesia, toda misión cristiana al Calvario debemos de estar, Señor, atentos a tu Espíritu, aprender a vivir la vida del Espíritu, como dice tu palabra. Es que pusiste a tu Espíritu en nosotros, Señor, para el cumplimiento de tu plan y de tu propósito. Para llevar a cabo tu plan, Señor, no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Por eso has puesto tu Espíritu en nuestra vida. Y queremos estar atentos siempre a tu Santo Espíritu. Que Misión Cristiana al Calvario, Escuintla, siempre sea guiada y dirigida por el Espíritu Santo. La evidencia de que Misión Cristiana al Calvario está siendo dirigida por el Espíritu está predicando las buenas nuevas, está dando vista a los ciegos, está libertando a los cautivos, a los oprimidos, a los amargados de espíritu, está predicando el año agradable del Señor. En otras palabras, que está realizando la obra de Dios aquí en la tierra. La evidencia de que toda misión cristiana al Calvario está ungida es que está llevando a cabo la obra de Dios en el lugar donde está para expandirse a todas las naciones. Está predicando las buenas nuevas, está dando vista a los ciegos, está sanando a los corazones quebrantados, a los oprimidos, está dando libertad a los cautivos y a los amargados de espíritu. Está trayendo óleos de alegría donde había tristeza, donde había dolor. Está transformando a toda la ciudad donde está representada Misión Cristiana al Calvario. Por cuanto nos ha ungido para. Esa es la mayor evidencia de que Misión Cristiana al Calvario está ungida para la realización del plan de Dios. Y todo eso se empieza a hacer evidente en cada lugar donde estamos, donde el Señor nos ha puesto para la realización de su obra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta noche por toda misión cristiana al Calvario, Padre. Gracias te damos, Señor. Una misión entendida en tu plan y en tu propósito y en tu diseño. Una misión que sabe realizar tu obra, Padre. Bendigo a toda misión cristiana al Calvario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Amén. Amén.